Los Navy SEALs apretaban fuertemente los puños mientras escuchaban las desesperadas súplicas de Jessica Buchanan para salvar su vida. La maestra estadounidense era parte de un proyecto en Somalia que buscaba eliminar las minas terrestres antes de que fuera secuestrada por un grupo de piratas. Ahora, ella está enferma, hambrienta y prisionera en medio del desierto, sin poder hacer nada ante la compasión o la crueldad de sus captores armados. Pero los operativos del famoso equipo SEAL 6 están dispuestos a hacer todo para rescatarla. Sin embargo, siguieron llegando malas noticias. Debido a los vientos extremadamente fuertes, se verán obligados a saltar del avión, aunque la velocidad del viento sea más del doble del límite que normalmente haría cancelar una operación. Pero sus problemas no terminan ahí. Al mismo tiempo, ocurrió una tormenta solar que podría cortar la comunicación por radio durante varias horas. Eso significa que tienen que demostrar su habilidad incluso antes de llegar al suelo. En otras misiones, probablemente esto se habría pospuesto al menos un día. Pero los guerreros saben que Jessica no tiene 24 horas para esperar. Así que se pusieron sus paracaídas, revisaron sus tanques de oxígeno y saltaron al cielo oscuro hacia una de las misiones de rescate de rehenes más valientes de la historia. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Jessica Buchanan tenía 32 años y vivía con su esposo en uno de los lugares más seguros de Somalia. Junto con su colega danés, Paul Thisted, trabajaba para una gran organización humanitaria que enseñaba a los niños sobre el peligro de las minas antipersonales que estaban esparcidas por todo el país. En su siguiente misión, tenían que viajar cerca de la llamada Línea Verde, una frontera invisible donde comenzaban las zonas controladas por los islamistas. En ese tiempo, la situación en el Cuerno de África ya era muy peligrosa. Los bombardeos y los enfrentamientos entre tribus rivales eran casi regulares. Pero Jessica no fue a África solo para esconderse detrás de las paredes. Así que continuó con su entrenamiento sobre cómo evitar las minas terrestres. Al principio, todo salió bien. Pero cuando llegó octubre de 2011, el día de su regreso a casa, todo cambió por completo para los dos trabajadores humanitarios. Lo primero que despertó las sospechas de Jessica fue su conductor. En lugar de su conductor habitual, un hombre que Jessica nunca había visto los estaba esperando en su Land Cruiser, que se suponía los llevaría al aeropuerto. Paul parecía tener prisa, así que subió de inmediato al asiento delantero, como si nada fuera extraño. Por eso, Jessica también dejó de preocuparse. Pero después de solo unos 10 minutos de viaje, sucedió lo que más temían. Un vehículo grande de repente bloqueó su convoy y los obligó a detenerse a la fuerza. Casi 30 hombres armados con AK-47 bajaron al mismo tiempo de varios vehículos. Comenzaron a golpear las ventanas de la Land Cruiser, mientras gritaban órdenes en un idioma que Jessica no podía entender. Antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, ya había un pirata apuntándole a la cabeza con un arma. Mientras tanto, su asesor de seguridad fue arrastrado violentamente fuera del vehículo. Después de esto, un hombre armado se sentó en el asiento vacío y le ordenó al chofer de Jessica que se fuera. Ahí fue donde se enteró de la verdad, que su chofer había estado involucrado con los secuestradores desde hace tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que se detuvieran de nuevo y los trasladaran a otro vehículo mientras los piratas seguían gritando. Era evidente que toda la operación había sido planeada cuidadosamente. También notaron que la mayoría de los secuestradores parecían estar bajo la influencia del khat, una planta que suele masticarse en algunas partes de África por sus efectos similares a las anfetaminas. Después de un rato, el convoy se detuvo en medio de un lugar desierto. Ahí, hicieron creer a Jessica y Paul que había llegado la hora de su muerte. Incluso los piratas los prepararon, como si realmente fueran a ejecutarlos. Pero en el último momento, los regresaron al vehículo. No porque los secuestradores sintieran compasión, sabían que obtendrían un rescate mayor si sus rehenes estaban vivos y sin heridas graves. Para los piratas, esto solo era un juego, una forma de burlarse de la aparente impotencia de Occidente. Mientras tanto, para Jessica y Paul, apenas comenzaba la peor pesadilla de sus vidas. Jessica y Paul ya no podían hacer nada. Estaban completamente a merced de sus captores y ni siquiera sabían si alguien había notado su desaparición. Pero al otro lado del mundo, Washington ya estaba actuando rápidamente. Anunpa. No solo se enteraron del secuestro de los dos Simayon,
Walker, también comenzaron de inmediato a tomar medidas para rescatarlos. La organización humanitaria de Jessica informó de inmediato el incidente a la base M de Estados Unidos en Nairobi, que a su vez se puso en contacto rápidamente con el FBI. Desde ahí, llamaron uno por uno a las familias de los rehenes para informarles de la situación, calmarlos y evitar que tomaran cualquier medida que pudiera interferir con la operación. Antes de que terminara ese día, los altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Barack Obama, ya habían sido informados de todo lo sucedido. Mientras los piratas estaban ocupados preparando sus demandas de rescate, Jessica Buchanan se convirtió en una de las prioridades más importantes de la Casa Blanca. Más tarde, Paul contó que lo mejor que le pasó en medio de esa tragedia fue ser capturado junto con una ciudadana estadounidense. En ese momento, aún no lo sabían, pero tanto los rehenes como los piratas estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Casi 3 meses habían pasado, pero Jessica seguía siendo rehén. Había una buena noticia: seguía viva. Pero la mala noticia pesaba más. A pesar de las largas negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo. Los piratas incluso rechazaron la oferta de $1,500,000 como rescate, una cantidad que habría sido suficiente para que vivieran cómodamente durante muchas décadas. Cada día, Jessica luchaba contra el hambre extrema, el calor abrasador del desierto y el miedo constante de que en cualquier momento sus captores pudieran lastimarla o matarla. Y su situación empeoraba aún más. Le dio una infección urinaria que se extendió por todo su cuerpo. Si no se trataba, podría causarle la muerte. En un último video enviado a las autoridades de Occidente, Jessica y Paul suplicaron juntos que los rescataran. Rogaron que se entregara de inmediato el rescate que pedían. De lo contrario, según Jessica, podría morir debido a su infección o ser asesinada por los piratas, quienes estaban muy adictos al cat, un estimulante que solían usar con frecuencia. Esa noche, mientras miraba el cielo brillante lleno de estrellas, rezó en silencio. No sabía que en ese mismo momento, a miles de millas de distancia, su oración ya estaba siendo respondida. De repente, sonaron al mismo tiempo 24 teléfonos celulares. Los hombres que contestaron las llamadas tenían barbas largas, cuerpos llenos de tatuajes y diferentes complexiones físicas. Algunos eran tan grandes como osos, mientras que otros parecían veteranos corredores de maratón. Pero todos tenían algo en común. Se podía ver en su comportamiento una calma absoluta, una gran confianza en sí mismos y un profesionalismo fruto de muchos años de entrenamiento. Todos ellos eran miembros del famoso equipo SEAL 6 y habían sido llamados para una misión de rescate. Durante las siguientes semanas, el escuadrón azul del equipo SEAL 6 entrenó casi día y noche para rescatar a Jessica. Una y otra vez, seguían oyendo en su mente la súplica desesperada de Jessica en el video. Ya habían perseguido y neutralizado a algunos de los criminales y terroristas más peligrosos del mundo. Pero cuando la vida de mujeres y niños está en juego, se vuelven aún más determinados. Cuando llegó el 25 de enero de 2012, por fin llegó el día tan esperado. El presidente Barack Obama fue quien dio el permiso final para iniciar la operación de rescate. 24 de los mejores guerreros de Estados Unidos pondrían en riesgo sus propias vidas para la misión. Rescatar a Jessica y Paul sanos y salvos, sin ningún daño. Su plan era simple pero extremadamente peligroso. Saltarían en paracaídas sobre Somalia y luego avanzarían sigilosamente hacia el campamento de los piratas para no ser detectados por el ruido de los helicópteros o vehículos. En la base militar estadounidense en Djibouti, a unas 500 millas de donde estaba Jessica, reunieron a todo el personal, equipo y apoyo militar que necesitarían para la operación. En ese punto, el costo total de la misión ya había superado los $100 millones, así de grande es la cantidad que Estados Unidos está dispuesto a gastar para salvar aunque sea a un solo ciudadano suyo. Después de los últimos preparativos, los SEAL de la Marina abordaron su avión de transporte C-130 y volaron hacia Somalia. Es notable que incluso los pilotos acababan de llegar de un vuelo de casi 9 horas, pero a pesar del cansancio, cumplieron con su deber como si fuera una misión ordinaria. Todos los ojos estaban puestos en la operación, incluido el del presidente Obama, quien personalmente monitoreaba cada movimiento a través de una transmisión en vivo. Más tarde, cuando los secuestradores intentaron trasladar a los rehenes, la situación se volvió aún más peligrosa. Pero como comieron carne en mal estado y se enfermaron, se vieron obligados a quedarse donde estaban.
Mientras tanto, en la otra parte del mundo, surgió otro gran problema. Una tormenta solar muy fuerte estalló y golpeó el campo magnético de la Tierra, amenazando con destruir la comunicación de toda la misión de rescate. La tormenta fue tan fuerte que golpeó el campo magnético de la Tierra, afectando las ondas de radio. Por eso, casi se perdió la comunicación del equipo de rescate con las demás unidades de apoyo. En el peor de los casos, no tendrían una fuerza de reacción rápida en la que confiar. No podrían enviar reportes de situación y tampoco recibirían apoyo aéreo inmediato si llegara a haber un enfrentamiento. Pero su calvario no terminaba ahí. El viento era más del doble de fuerte en comparación con el límite que normalmente sería motivo para cancelar una misión aérea. Pero para rescatar a Jessica Buchanan, no había tiempo suficiente para esperar mejores condiciones. Todos los 24 operativos en el avión sabían el peligro que enfrentarían, pero ninguno se echó para atrás. Después de casi 3 horas de vuelo, el C-130 llegó a la zona de lanzamiento designada. Los SEAL se levantaron silenciosamente de sus asientos y uno por uno se colocaron sus tanques de oxígeno. Solo pasaron unos segundos y saltaron juntos desde más de 20.000 pies de altura, mientras el viento de casi 40 nudos los golpeaba. En solo unos segundos de caída libre, ya alcanzaron una velocidad de aproximadamente 120 millas por hora, una velocidad que normalmente solo logran los paracaidistas profesionales en condiciones casi perfectas. A pesar del clima casi imposible, la mayoría de los operativos aún lograron aterrizar con éxito. Solo algunos fueron arrastrados por el viento extremadamente fuerte, y sus paracaídas los arrastraron cientos de metros por la llanura antes de que finalmente pudieran soltarse. Después de asegurarse de que todos estuvieran a salvo, rápidamente se pusieron su equipo de combate y envolvieron sus zapatos para reducir el ruido mientras caminaban. Desde ahí, todavía tenían que caminar silenciosamente varios kilómetros. En la calurosa noche de Somalia, donde la temperatura superaba los 100 grados Fahrenheit, después de casi una hora de marcha silenciosa, llegaron al último escondite antes de comenzar el asalto. Solo estaban a 500 metros del campamento de los piratas. Mientras se acercaban, varias veces cambiaron la dirección de su marcha para que el viento siempre estuviera de frente. De esa manera, los guardias no podrían olerlos. En este tipo de operación, cada pequeño detalle puede decidir si toda la misión será exitosa o terminará en tragedia. El rescate de rehenes es muy diferente a una operación militar común. En este tipo de misión, la vida del rehén es más importante que eliminar al enemigo. Si es necesario, los SEAL están dispuestos a correr en medio del intenso fuego de ametralladoras si esa es la única manera de salvar a Jessica. Lo más importante en ese momento es permanecer sin ser detectados el mayor tiempo posible. Pero una vez que comienza el ataque, cada segundo se vuelve crucial. Los 24 guerreros comenzaron a moverse de nuevo. No sabían que estaban a punto de vivir la hora más larga de sus vidas. En ese momento, estaban lo suficientemente cerca como para escuchar las voces de los piratas. Lo único que los ocultaba era la densa oscuridad de la noche. El tiempo parecía pasar lentamente. Cada operativo avanzaba un pie a la vez con mucho cuidado. Luego, trasladaban el peso de su cuerpo antes de dar cuidadosamente el siguiente paso. El grupo era liderado por el veterano SEAL, Justin Sheffield. Con una simple señal de su mano, los operativos se dispersaron rápidamente a la izquierda y a la derecha para posicionar la mayor cantidad de armas posible, mientras evitaban quedar en la línea de fuego de sus compañeros. Mientras tanto, los francotiradores se posicionaron a ambos lados de la formación para vigilar los alrededores y proteger a sus compañeros. Mientras avanzaban juntos, observaban cada movimiento del campamento a través de sus miras térmicas. No pasó mucho tiempo antes de que notaran que un guardia somalí parecía inquieto. Luego, despertó a los demás piratas. Por esto, los SEAL aceleraron un poco su acercamiento, pero cada movimiento seguía siendo controlado y silencioso. Justin Sheffield apuntó el láser infrarrojo de su arma a uno de los guardias somalíes. No necesitó decir nada. Uno a uno los demás operativos hicieron lo mismo. Los piratas no podían ver los rayos infrarrojos porque no tenían equipo de visión nocturna. Sin embargo, podían sentir que algo se movía en la oscuridad. De repente, un fuerte clac resonó en un instante, rompiendo por completo el silencio de la noche. En un instante, los piratas cargaron sus balas en las pesadas ametralladoras PKM y rápidamente tomaron posición. Apuntaron sus armas hacia la dirección de donde provenía el ruido que escucharon. Los SEAL de la Marina se dieron cuenta de esto, así que aceleraron aún más su acercamiento. En ese momento,
lo más importante ya no era el silencio, sino llegar de inmediato a los rehenes antes de que estallara completamente el combate. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Un disparo ensordecedor rompió de repente el silencio de la noche. La ametralladora de los piratas fue la primera en disparar, lanzando mortales balas de 7.62 milímetros hacia los operativos. Después de esto, siguieron los disparos de los AK-47, pero los francotiradores del equipo SEAL 6 estaban completamente preparados para ese preciso momento. Casi al mismo tiempo que el primer disparo del enemigo, rápidamente silenciaron a los ametralladores con balas precisas. Después de eso, de inmediato buscaron un nuevo objetivo, como si cada disparo estuviera cuidadosamente pensado. Mientras ambos bandos intercambiaban disparos, los Navy SEAL seguían avanzando hacia donde se encontraba Jessica. Sabían que no podían cometer errores. En una operación de rescate de rehenes similar en el pasado, las fuerzas especiales francesas no lograron tomar el control de la situación de inmediato. Debido al retraso, el rehén fue asesinado antes de que pudiera ser rescatado. No querían que eso volviera a suceder esta vez. Todos los operativos estaban dispuestos a dar la vida. Cientos de horas de entrenamiento en el campo de tiro y de simulaciones bajo intensa presión dieron fruto. En medio del tiroteo, vieron a dos piratas armados con AK-47 vigilando directamente a Jessica, quien en ese momento estaba agachada en el suelo. De inmediato, Justin Sheffield se separó de la formación junto con otro SEAL. Con disparos rápidos y precisos, lograron abatir a los dos piratas armados antes de que pudieran hacerle daño a alguien. Cuando Sheffield vio el rostro de Jessica, no dudó ni un segundo. De inmediato cubrió a la mujer con su propio cuerpo para protegerla de las balas que venían de diferentes direcciones. Solo pasaron unos segundos antes de que llegaran más SEAL. En cuestión de instantes, Jessica fue rodeada por varias capas de SEAL, los mejores guerreros del mundo que servían como escudo viviente contra cualquier peligro. Aunque la mayoría de ellos tenía esposa e hijos propios que los esperaban en casa, aún así, priorizaron la seguridad de los rehenes por encima de sus propias vidas. Mientras tanto, otro operativo rescató a Paul Thisted y también lo escondió del incesante fuego de los piratas. No pasó mucho tiempo antes de que los 9 piratas fueran abatidos uno por uno. Poco a poco, el tiroteo fue disminuyendo. Sheffield levantó de inmediato a Jessica sobre su hombro y corrió rápidamente fuera del campamento de los piratas para alejarla de cualquier amenaza que quedara. Mientras corrían, los demás SEAL formaron de nuevo una pared humana a su alrededor, listos para entrar en combate otra vez si era necesario. Después de la agotadora carrera tras el intenso combate, Sheffield llevó a Jessica con los pararescatistas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la unidad especial responsable de rescatar y brindar atención inmediata a los rescatados. Jessica todavía no podía creer que sus compatriotas la hubieran rescatado. Temblando de nervios preguntó, ¿qué pasa si vienen otros? ¿Y si regresan? Con voz fría pero llena de confianza, Sheffield respondió, somos el equipo SEAL 6. Eliminaremos a cualquiera que intente hacerte daño. Con esa simple respuesta, se notó. El miedo de Jessica disminuyó. El guerrero barbudo frente a ella fue quien la salvó de la etapa más oscura de su vida. Antes de abandonar el lugar por completo, los SEAL volaron el almacén de armas de los piratas para que no pudiera ser utilizado de nuevo. Pero su misión aún no había terminado. Todavía tenían que caminar hacia la zona de aterrizaje donde el helicóptero los esperaba para sacarlos de Somalia. Con cada ruido extraño que escuchaban y con cada informe sobre posibles enemigos acercándose que llegaba por la radio, solo se necesitaban unos segundos para que los SEAL de la Marina rodearan de nuevo a Jessica, dispuestos a usar sus propios cuerpos como escudo. Afortunadamente, no hubo más enfrentamientos después de eso. Junto con los SEAL de la Marina, Jessica corrió rápidamente hacia el helicóptero Black Hawk que la esperaba, el vehículo que la llevaría hacia la libertad. A sus espaldas, dejó más de 3 meses de cautiverio en manos de piratas fuertemente armados. Durante esos meses, nunca estuvo segura de si sobreviviría hasta el día siguiente. Pero gracias al sacrificio desinteresado y valiente de los miembros del equipo SEAL 6, su pesadilla finalmente terminó. Mientras pensaba en todo lo que había pasado, uno de los soldados se arrodilló frente a ella, la miró a los ojos, le entregó una bandera estadounidense cuidadosamente doblada y con todo respeto le dijo, «Bienvenida a casa, Jessica». Con esas simples palabras, terminó una de las misiones de rescate de rehenes más valientes y exitosas de la historia.